Muy buenas tardes, mis amados. Que la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Me place saludarles, esperando que cada uno de ustedes esté muy bien. Estamos continuando con el nivel 4 del CEFI. Es el libro Líder de Excelencia. Ese es el número 4. Hoy vamos a entrar a la lección número 3. Y esa lección tiene que ver con la toalla y el servicio. Me voy a permitir leer el texto de Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice la palabra: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el tema es la toalla del servicio, y el objetivo de esta lección es resaltar que el servicio cristiano es un privilegio y una responsabilidad. El servicio cristiano es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Como cristianos debemos entender que una vez incorporados a la familia del reino de los cielos, asumamos el compromiso de servir en todo y a todos, entendiendo que el servicio a Dios no es por coerción, sino una decisión voluntaria. Es de gran honra saber que fuimos llamados por Dios para servirle a Él y a los demás. Presentaremos entonces a continuación algunos aspectos relacionados con el servicio. En primer lugar, practicando el arte de la vasija y la toalla. Juan capítulo 13, los versos 1 al 20 nos narra el episodio en el cual Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús demostró liderazgo de servicio de la manera más vivida. Él lavó los pies de sus discípulos. Examinemos el texto y veamos el modelo de Cristo como líder siervo. Debemos ser motivados por el amor para servir a otros. El amor de Jesús es continuo. Él los amó hasta el fin. Es sin egoísmo. Él estaba sirviendo en su hora más difícil. Es incondicional. Él aún lavó los pies de Judas. La pregunta es: ¿es el amor por la gente lo que nos motiva a liderar? Es una buena pregunta a responder. Ahora, debemos tener una autoestima sana que permita servir a otros. Jesús demostró que podía servir a otros porque estaba seguro y confiado de quién era. El servir a otros el servir a otros no me degrada ni me hace inferior a los demás. Surge otra pregunta: ¿tenemos una autoestima sana para servir a la gente sin importar su posición? Interesante. Bueno, usted tiene que responderla. Debemos iniciar un ministerio de servicio a otro. Estamos prácticamente ahí en Juan 13. Todo ese capítulo de Juan 13 es el servicio, tiene que ver mucho con el servicio. Esa noche Jesús tomó la iniciativa para servir a sus discípulos. No esperó a que otro comenzara para hacer lo que quería hacer, lavar los pies. Otra pregunta: ¿iniciamos actos de servicio para aquellos que están bajo nuestro liderazgo? Es interesante también la respuesta. Debemos enseñar el ser siervo con nuestro ejemplo, en lo que Jesús mismo hizo. Debemos recordar que la gente hace lo que ve. Nos encantaría lavar los pies de Jesús, pero Él nos ha mandado a lavarnos los unos a los otros. Otra pregunta: ¿somos modelo de lo que significa ser siervo? Debemos tener una vida de satisfacción. El servir a otros produce alegría de poder ser instrumento de Dios para el bienestar de los demás. Nuevamente hay otra pregunta: ¿sentimos alegría y gozo cuando servimos a los demás? Es respuesta de usted. Usted tendrá que responder. Entonces escriba 3 formas como usted puede servir a los que le rodean. Ahí en el espacio que está en su libro o en su cuaderno, entonces escriba esa forma como servir a los que lo rodean. En segundo lugar, vamos a ver las características de un servidor.
A continuación vamos a describir algunas características de un servidor. El servidor debe tener buen testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia. El servidor debe tener un buen nivel de credibilidad de sus hermanos, familiares y vecinos. Lea Hechos 6, capítulo 3. El servidor debe ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo significa que al someterse voluntariamente y al responder al llamado de la fe, la persona es llenada, controlada y dominada por el Espíritu Santo. El servidor es la imagen más visible de la iglesia. Por lo tanto, su actitud, presentación, vocabulario y todo lo que hace debe estar a favor de las personas a quienes sirve. Para eso usted debe leer Hechos capítulo 6, verso 3. Debe tener el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo evidencia el carácter de Cristo en la vida del creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Además, el servidor está revestido de verdadero amor, benignidad, bondad, para poder servir a las personas que lo necesitan. También tiene paz, paciencia y mansedumbre y templanza para limar toda aspereza que se presente en su labor de servicio. Pero el gozo también es importante porque este servicio debe ser un trabajo hecho con alegría y entusiasmo. Debe ser lleno de sabiduría. El servidor debe tener sabiduría en el trato con las personas y en el servicio mismo para que a quienes él sirve vean en él un modelo de amor y entrega a la causa del Señor. Esto contribuye a la armonía y comunión entre los creyentes. Hechos 6:3. Se entiende por sabiduría la capacidad que tiene un hijo de Dios para aplicar los conocimientos adecuados y oportunamente. El ser lleno de fe, esto es tener confianza absoluta en Dios y en su palabra. Lea Hechos 6:5. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. En este ministerio de servicio es requerida de una manera especial la fe para ver a Jesucristo en el prójimo a quien se sirve. En el Evangelio según San Mateo, atender al prójimo en sus necesidades es sinónimo de servir a Jesucristo. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Y Señor, preguntaré, y Señor, ¿y cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Eso está en Mateo capítulo 25, versos 44 y 45. Debe tener una gran capacidad de trabajo. El servidor debe ser esforzado, valiente y entregado a su labor. Debe ser el primero en llegar y el último en salir. Debe tener gran disposición para realizar cualquier tarea. Hechos capítulo 6, verso 3. Debe tener el don de ayuda. Mira Corintios 12, 28. De ayuda y servicio según Romanos 12, 7. Que son dones impartidos por el Espíritu Santo a los creyentes que se disponen a servir al Señor y a los demás. Ser servidor es un principio fundamental en la vida del reino de Dios, diametralmente opuesto a los principios del reino de las tinieblas, el cual es por naturaleza egoísta e individualista, en los que no se tiene en cuenta el amor, la solidaridad, ni la humanidad, ni la humildad. El texto clásico del servicio lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Es siempre más fácil y más cómodo estar al lado de los que son servidos que estar al lado de los que se disponen a servir a los demás. La palabra siervo muchas veces asume significados bastante
despreciativo. Esto no es exactamente el sentido etimológico ni el sentido bíblico que la palabra encierra. Posee un significado noble y bello. Por ejemplo, el siervo era muchas veces designado como el heredero. Era muchas veces designado como el heredero de todo el patrimonio de la familia, o también el siervo en la vida de la corte. Era considerado en el texto bíblico como el oficial regio, al cual se le confiaba trabajos de altísima responsabilidad y confianza. Incluso era considerado siervo la persona que ejercía funciones en el templo y por desempeñar dicha tarea gozaba de una gran estima por parte de todos. Jesús, el Señor de todos, sin embargo, se hizo siervo de todo. Se arrodilló y lavó los pies de los apóstoles. Nuestro llamado es a ser siervos y no jefes, esclavo y no amo. Mateo 10, 42 al 45. Somos auténticamente imagen de Cristo cuando nos caracterizamos por un espíritu de servicio humilde y gozoso. Debemos tener mucho cuidado en que nuestro servicio a los demás sea un verdadero servicio y no acciones que resulten ser una excusa para conseguir nuestros propios intereses. Por ejemplo, hacer una donación para obtener determinado beneficio de la persona o entidad que lo recibe. Piense en un vecino o vecina que no conoce a Cristo, pero necesita que usted le muestre el amor de Jesús por medio de un acto de servicio. Escriba el nombre de esa persona y lo que va a hacer. Ahí está el espacio para su tarea. En tercer lugar, algunas cualidades de un servidor. A la luz de la Biblia y según 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13, podemos descubrir los siguientes requisitos que debe tener todo aquel que desee servir a Dios, teniendo como modelo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primero, honesto. Los diáconos asimismo deben ser honestos. El servidor es una persona íntegra en todas sus actuaciones, con apego a los principios bíblicos en su relación con los demás. Sin doblez. El servidor es una persona transparente. No tiene una doble moral ni nada que ocultar. Las puertas de su corazón, de su casa, están siempre abiertas. Lea Mateo 7, verso 1 al 5. Sin vicio, no dados al vino. Los vicios son una estratagema muy sutil que el mundo nos ofrece. Algunas veces en nuestra débil carne cedemos a estas propuestas. Para contrarrestar los vicios es indispensable ejercitar el dominio propio, ser sobrio, no dados al vino, es decir, abstenernos de consumir bebidas embriagantes, sean líquidas o sólidas. El entretenerse con el vino conduce a la borrachera y esto a su vez lleva a la desgracia en una sociedad normal. Usted puede leer la lista de las obras de la carne en Gálatas 5, versos 19 al 21. Sin codicia, no codicioso de ganancias deshonestas. El servidor debe ser transparente en los manejos financieros. La Escritura dice que debemos estar contentos con lo que tenemos porque Dios tiene cuidado de nosotros, así que la codicia es un pecado. Lea Hebreos 13, 5 al 6, 1 Timoteo 6, 10. Sabemos que 1 Timoteo 6, 10 habla sobre el amor al dinero. De conciencia limpia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debe ser irreprensible, o sea, son irreprensibles. El servidor debe ser disciplinado, puntual, responsable, con una conducta intachable. No debe dar ninguna oportunidad al adversario de manchar su reputación. No se trata de un esfuerzo por guardar la apariencia, sino la consecuente vivencia de querer con agrado ser embajador íntegro del reino de Dios en todo lugar. Lea Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. El servidor también debe ser marido de una sola mujer, en caso de hombre. Marido de una sola mujer. Se requiere entonces que el servidor tenga una sola mujer y sea fiel a ella y viceversa. Que gobierne bien su casa, que gobierne bien sus hijos y sus cosas. En el caso del servidor casado quiere decir que su hogar
esté guiado por principios bíblicos y no se encuentre en uno de esas situaciones caóticas. Asimismo, que los hijos sean sujetos, respetuosos, obedientes a sus padres. La implicación clara es que mientras esté ejerciendo el servicio, no puede descuidar a su familia, puesto que es su responsabilidad personal y primaria. Debe ser también prudente. Implica tener entendimiento y sabiduría práctica, como resultado de una constante automoderación. Hay otras cosas aparte del vino que son adictivas y hacen daño, como por ejemplo la pornografía. Ahora, nombre otras cosas de las cuales el líder debe tener dominio propio para no caer o deslizarse. Ahí está el espacio para que usted llene. Una pregunta: ¿cómo puede ser su conciencia un instrumento de bendición ante situaciones o decisiones dudosas? Es una respuesta que usted tiene que dar. Este servidor también debe ser decoroso, es decir, respetable, decente, modesto. La palabra griega para esta cualidad es cósmico y se refiere al orden establecido por Dios y que emergió del caos, dando armonía a lo creado. Dice: no debe ser pendenciero, no debe ser causante de controversia, violencia o contienda. Amable, el que posee un espíritu que corrige pero remedia la injusticia. Es conciliador y paciente para orar con sabiduría. También debe ser hospitalario, amigo de los desconocidos. Romanos 12:13, Hebreos 13:2. La parábola del buen samaritano ejemplifica esta cualidad allá en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. No avaro, no amador del dinero. La codicia es un factor que descalifica. No un neófito. Un cristiano debe empezar a dar testimonio de una nueva vida tan pronto se convierta al Señor. Pero es necesario que rápidamente crezca, dejando de ser un neófito, novato o inexperto. De ahí el crecimiento, ¿no? La formación, el que la persona vaya adquiriendo conocimientos teológicos, bíblicos. Tanto la característica como los requisitos de un servidor deben tenerse en cuenta para la selección de los servidores al interior de la iglesia local. Las primeras nos están hablando que la necesidad en la iglesia local exigió seleccionar personas que se encarguen inicialmente de cubrir o suplir esas necesidades, estableciéndose con claridad las características que debía reunir toda persona que desarrollara ese servicio. El servicio no es una etapa de la vida, tampoco es una condición de momento. El servicio es un ministerio, una actitud de amor a Dios y al prójimo. El servicio es una forma de vida, la mejor, la más elevada, es seguir verdaderamente los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versos 42 al 44. Jesús dio un consejo sabio a los discípulos en Mateo 10, 16. La pregunta es: ¿cuál es ese consejo y qué significa? Es su tarea responder y escribir en el espacio de la página 51 de su manual. Otra pregunta que usted debe responder es: ¿cómo puede un siervo de Dios mostrar decoro? Responda. En Romanos 12:13 y Hebreos 13:2 nos enseña sobre la importancia de la hospitalidad. Explique en sus propias palabras lo que dicen estos versículos. Es tarea también suya. El cuarto principio sobre el servicio es: hoy en día encontramos que el mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición, en buscar siempre ser servido, primero yo. Así que comportarse como un siervo no es algo muy popular que digamos. Sin embargo, Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de rango social. Por eso, para ser iguales a Jesús, debemos ser siervos. Fuimos creados para servir a Dios, Efesios 2:10. Las buenas obras son nuestro servicio. Siempre que servimos a otros de una u otra forma,
verdaderamente estamos sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos. Salvados para servir a Dios, según Timoteo 1:9. No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Servimos a Dios con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por nosotros. También hay un llamado para servir a Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice: cualquiera que sea nuestro trabajo o carrera, estamos llamados al servicio cristiano a tiempo completo. Decir que somos cristianos y no servir sería una contradicción. Entonces la tarea es leer lo que dice 1 de Pedro 2:9. No existen ministerios insignificantes ni pequeños en la iglesia. Algunos son visibles, otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. ¿Qué pasa cuando alguna parte del cuerpo falla? Obviamente nos enfermamos. Hoy miles de iglesias locales están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sienten como espectadores mientras el cuerpo sufre. ¿Preparados para servir? También puede leer en su Biblia 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. El servir y el dar debe estar arraigado en nuestros corazones y en nuestros horarios. El cristiano debe tener madurez espiritual, no solo para mejorar, sino también para ministrar. No puede haber preparación sin servicio y servicio sin preparación. O sea, la preparación es muy importante. Por eso los ujieres tienen que ser preparados, la gente que está sirviendo debe ser preparada, debe tener un líder. Según 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, la pregunta que surge es: ¿cómo se capacita la persona para toda buena obra? La respuesta usted debe escribirla allí en la página 53 de su libro o en su cuaderno, en la parte que está en blanco. Entonces concluimos que en el proceso de la capacitación de todo servidor debe estar especialmente contemplada la lectura, estudio y aplicación de la palabra de Dios, que junto con la iluminación del Espíritu Santo nos hace apto para toda buena obra, para servir. Mis amados, es un privilegio servir a los demás. Hay gente que espera que le sirvan. No debemos esperar eso, todo lo contrario. Debemos servir a los demás, ayudar en la iglesia, barrer la silla, a preguntarle al pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Esa es la persona que verdaderamente puede servir con alegría, con gozo, sin que lo manden, sabiendo que hay cosas que hacer. Así que este tema, mis amados, les ayude a ustedes a mejorar su vida de servicio a Dios y a los demás. Y que el Señor los siga guardando a ustedes siempre. Cuídense y un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga.